Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal, desde acá Espacio Forestal en Merced 76. Hoy vamos a hablar con Álvaro Bizama a propósito de su última novela Laguna. Queremos comentar lo que dice acá, que bueno, los pocos que están acá, no, los pocos, está lleno. Todo este público conoce el currículum, pero vamos a leer la solapa del libro para que quedemos absortos. Dice que Álvaro Bizama nació en 1965, un bebé aún, escritor y doctor en literatura. Siempre me ha gustado el título doctor en literatura, como que operas las letras. Sí, me perturba a veces. Yo tengo un problema con el título doctor porque a veces pido delivery a la casa y lo recibo en condiciones más bien deplorables en términos físicos, una bolera rota, el pelo despeinado. Entonces a veces quiero explicarle al mismo joven que me trae el mismo delivery que tengo trabajo. Que no sabes dónde. Que no me dedico como a la delincuencia. No es una casa. Pero hay un momento que él me mira con un cierto grado de perplejidad. Álvaro ha publicado las novelas Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido y Taxidermia, y los volúmenes de ensayo 100 libros chilenos. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Volvemos, ¿no? Sí. Televisión y Deslizamientos, además de los cuentos Death Metal, Los Muertos y Cuando éramos hombres locos. Ha ganado el Premio Municipal de Literatura y el Premio de la Academia, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua por Estrellas Muertas, y el Premio a Mejor Obra Literaria en Género Novela por Ruido. Actualmente escribe en el Diario La Tercera y es director de la Escuela de Literatura Creativa en la Universidad Diego Portales. Álvaro, muy bienvenido. No, gracias, Mario. Feliz de estar acá. A propósito del libro de los 100 autores chilenos, hice un pequeño concurso con la feligresía y me dijeron que la primera pregunta tenía que ser: ¿qué tiene que leer un lector avisado hoy de literatura chilena? O sea, lo obvio, man. O sea, Manuel Rojas, Garena Mistral, Bolaño muchas veces, el Donoso más extremo, o sea, toda la poesía chilena, como Huidobro, Parra, Neruda, De Roca. En general, pensar que esa literatura chilena, algo que yo siempre he pensado que es muy múltiple, muy diverso, y no como una sola cosa, una sola línea que se va desarrollando a lo largo del siglo, sino que son muchas cosas muy distintas. Yo creo que sí, yo creo que ahí lo que hay que leer es. Manuel Rojas dijo ladrón, el Francisco Golovane, no sé, del último grumete de los conquistadores de la Antártica, el Huidobro de, por ejemplo, Altazor, los poemas de Rodrigo Lira, el poema de Chile, la Garena Mistral. Maravilloso. ¿Qué? Maravilloso. Maravilloso, o sea, en general ni ninguna cosa tiene que ver con otra. Entonces yo encuentro que eso es como re bacán desde el punto de vista como de esa literatura, que uno tiende a pensarla como una sola cosa muy única, muy parecida, muy similar. Pero bueno, estaba leyendo ahora, por ejemplo, a José Donoso, porque estaba escribiendo una cuestión, y estaba leyendo un libro de Donoso perdido que se llama Cuatro para Delfines, un libro que el tipo publicó a principios de a mitad de los 80, que son cuatro novelas breves que la juntó, que son 4 novelas dedicadas a Delfina Guzmán. A mí me perturba que alguien me dedicara a un libro como ese, porque por ejemplo en esos libros, en ese cuento, viene un texto clásico que se llama Sueños de Mala Muerte, que luego lo llevaron al teatro, pero viene una novela de terror, ¿no?, que se llama Los habitantes de una ruina inconclusa, sobre una pareja de jubilados o de ancianos de Providencia, en cuya al lado de su casa queda una de estas torres en construcción absolutamente abandonada. Y empiezan a llegar indigentes y mendigos. Estos tipos se empiezan a obsesionar con los mendigos y se empiezan a rayar con los mendigos, se empiezan a robarle la ropa, empiezan a vestirse como ellos, tienen relaciones con ellos y por supuesto todo se transforma en una película de terror así, una novela de terror que no tiene ninguna otra lectura. Es una lectura claramente social de Donoso, como ponte tú hablando como de Providencia que en el fondo se está llenando como de una clase media a la cual le tiene miedo. Yo creo que hay una lectura ahí súper clara, pero además es un texto donde de la obsesión, del terror, de los cuerpos deformados, mutilados. Bueno, y ese es nuestro autor canónico. Eso te iba a decir, ¿es Donoso el autor? No, yo creo que es un canon múltiple, un canon donde Donoso convive con Parra, con Neruda, con Mistral, con De Roca. Es un canon que va cambiando siempre. O sea,
Lo que pasa es que yo creo que lo que sucede es que lo que nosotros creemos que es una cuestión, en la medida que van avanzando los años, lo que el centro va moviéndose. Entonces, claro, ahora Donoso parece un objeto más bien muchas veces anacrónico, pero de repente uno se topa con estos textos, se topa con estos relatos y nada, aparece. Va cambiando. O sea, yo creo que, no sé, la literatura chilena en general, a mí me pasaba cuando hacía ese libro, no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado que era. O sea, yo había tenido unas clases de literatura chilena en la universidad y me di cuenta que para escribir ese libro tuve que ponerme a leer de nuevo. Y lo que empecé a leer de nuevo era muy raro, porque empecé a leer, bueno, ¿por qué nadie se está dando cuenta de esto? ¿Por qué nadie ha leído esto de nuevo? ¿Por qué nadie, por ejemplo, persigue, por ejemplo, que a mí siempre me llamó la atención esto, ¿no? El final del último grumete de la Baviano, no sé si se acuerdan o no, que es la clásica novela como de aventura, donde el personaje va creciendo con una colección de rito de paso mientras en el fondo llega la adultez. Pero el final es bien feroz, porque el final, en vez de encontrar la muerte, que es un poco lo obvio, ¿no? Se encuentra el hermano vivo. Y el mensaje del hermano es, por favor, renuncia a la civilización. Me fui a vivir con los indígenas. Entonces, es interesante esa lógica, porque en el fondo uno parecía estar leyendo una novela completamente escolarizada, un poco de iniciación. De iniciación, y cuando en el fondo esa novela termina y aparece otra novela, y esa otra novela que aparece, una novela el héroe, que el hermano, es alguien que ha abandonado todo, que ha dejado todo, que ha renunciado a la civilización, que ha optado por tener otra vida. Entonces a mí esa clase de cosas me parecen interesantes. Entonces, yo creo que es una constante relectura. O sea, yo pensaba el otro día, no sé, pero Enrique Lin, que uno piensa que es una cosa cuando en realidad son 40 cosas distintas. O sea, tenía este poeta súper clásico que uno entiende, y luego tenía un tipo que hacía fanzines, luego tenía un tipo que murió dibujando un cómic, que hizo videoarte, que hizo obra de teatro, que tenía un... Entonces, en el contexto de la cultura chilena, muy buena a etiquetar, muy buena a congelar ciertas ideas, muy buena como a exigir aduana. Me parece que los tipos están transitando una y otra vez. Los autores, por lo menos que me interesan, están en ese tránsito como constante. ¿Qué es más o menos el tránsito que haces tú? No sé, pero yo me siento como ponte tú, leyendo esos autores, me siento como leyendo, ponte tú, a ese Donoso que, ponte tú, no sé, ese Donoso que está preocupado de las marcas de moda. Entonces, por ejemplo, dice, no, mi bolso es Gucci, el mendigo lleva zapatillas Adidas. ¿Cómo puede ser un mendigo si lleva zapatillas Adidas? Entonces, esa clase de movimiento de pronto a mí me parece interesante, porque en el fondo empiezan a revelar que junto con eso, no sé, pensando en Donoso, que lo tengo bien cerca ahora estos días, dentro de toda esta descripción del realismo o de los lugares comunes que él concibe, también hay una cuestión completamente, insoportablemente frívola, terrenal, cercana a la moda, y que justamente establece esa obra como una colección que no termina nunca de paradojas, ¿cachai? Y creo que la literatura es someterse a pensamientos contradictorios, significa someterse al reino de lo que no es obvio, significa trabajar con cuestiones que siempre están en movimiento, en paradojas, en contradicciones, y que ahí justamente lo más difícil es luchar contra los significados obvios, luchar contra los discursos comunes, como los lugares comunes, ¿cachai? O sea, no sé, por lo menos a mí me pasa como lector, no lo tengo claro como escribiendo ficción, ¿cachai? Pero como lector me parece que en el fondo es cómo trabajé contra el lugar común, con lo que te dicen. O sea, no sé, a mí me parece muy bueno ese documental de la Mariana Nabud, que se llama Locas Mujeres, sobre la Gabriela Mistral, donde aparece una Gabriela Mistral que tiene sexo, que está enamorada de su pareja, que es feliz en una vida cotidiana, ¿se entiende, no? Al lado de este otro lugar común de la Gabriela Mistral, que es la profesora frustrada, del niño muerto, ¿se entiende, no? Que está congelada en esta suerte de estatua de la pedagogía. O de los pececitos de niño. Los pececitos de niño, pero por ejemplo en Desolación, al lado de niño viene un poema que es el poema del hijo, que es un poema que es feroz, donde ella dice, estoy feliz de ser madre, y el otro poema dice, bendito mi vientre donde mi raza muere, estoy estéril, o sea, en el fondo como... todo lo contrario. Todo lo contrario, entonces esa paradoja está en Mistral, está, ponte tú, o sea, en el Neruda del canto general, ponte tú, el lado de Stalin, ponte tú, ¿cachai? Que es como
O sea, en ese texto donde Neruda habla muy bien de Stalin, pero Stalin lo habla como con el panadero, con un amigo que se topa, o es interesante o el España, el corazón de Neruda, cuando en el fondo su lectura de la guerra civil o su lectura de la vida en Madrid es simplemente una lectura doméstica, balcones con flores, encuentro con amigos, entonces, pero nosotros tendemos a leer esas poemas como épicas, ¿cachai? De pronto no sé, pues, me pasa cuando uno lee al Parra del Rey Lear que tradujo, o sea, ¿qué diablo es Parra ahí? O sea, escribió el Rey Lear, lo tradujo, ¿cuál es el límite entre, por ejemplo, esa imagen de Parra convirtiéndose en una suerte de Rey Lear y de Parra mismo como una suerte, o sea, ¿qué pasa si yo leo la traducción de Parra del Rey Lear de Shakespeare como una novela autobiográfica? O sea, el último rey anciano que entrega el reino, ¿se entiende? ¿No? Entre una serie de hijos y herederos que en el fondo se van a matar entre ellos. O sea, es casi como una preview de lo que ha pasado en el último. o sea, en el fondo, si quiero entender lo que está pasando un poco con la lógica de cuestión de, o sea, la traducción de Parra y la relación, o sea, todo ese fragmento del Rey Lear donde Parra, ponte tú, decide dejar de traducir y deja el fragmento en inglés. O sea, ya, como el colmo, como ya, no voy a seguir. Entonces, uno empieza como o te coloco un ejemplo, cuando uno lee los cómics de Jodorowsky franceses, por ejemplo, y se topa con que los personajes se llama Vicenta de Roca. Entonces, en el fondo, toda esa sobrevivencia de la cultura chilena que aparece en Jodorowsky, que está escribiendo en francés, que se fue de acá hace, no sé, 80 años, y en el fondo parece, cuando uno lee, nunca haber abandonado esa idea de ser el chanta chileno. Él siempre está acá. Siempre está acá, porque su memoria está acá, y con su memoria está acá, en lo que escribe quedan esos fragmentos de lo que alguna vez presenció, lo que alguna vez se vivió, ¿cachai? No aparece directamente, pero aparece como escombros, ¿cachai? O sea, esa fabulación oral que el tipo tiene, que en el fondo es... Bueno, es como Ruiz también. O sea, yo no soy fanático, o sea, no soy experto en cine Ruiz, pero me encanta leer a Ruiz porque lo que estoy leyendo es el chanta chileno. Como que teniendo dos pescados. Hay una entrevista que decía, no, la verdad es que yo soy un cineasta de terror, pero en realidad hago cine social latinoamericano como si fuera película de terror. Como película de terror barato, ¿cachai? Entonces Ruiz dice eso, me parece que más o menos es. Y si tú lees los diarios Ruiz que editó la UDP el año pasado, por ejemplo, lo más loco de los diarios Ruiz es justamente que uno de los temas que persigue los diarios Ruiz, por ejemplo, es el rollo que no tiene plata y que está gestionando todo el rato productores, gestión de fondos, productores, gestión de fondos. Entonces por otro lado dice, bueno, me junté con un amigo, tomamos unos vinos, hablamos de filósofos franceses, filósofos chinos del siglo XVIII, del siglo XV, monté un rato la película y no tengo plata. O sea, el productor se cayó el negocio con los iraníes, entonces no van a financiar la película. Y esa cuestión de que el tipo no tiene plata todo el rato o que está gestionando fondos, o que está en una industria donde el fondo va marcando como la línea, ¿cachai? Va marcando como los tópicos de lo que el tipo está trabajando, ¿cachai? Y por otro lado, sus percepciones, pero el tipo está en control con eso, o sea, ese momento Cofralande donde, no sé, donde, ¿se acuerdan? ¿Vieron Cofralande, no? Cuando aparece el Museo del Sándwich. Entonces, viendo, la historia es bien bizarra, porque en un momento Ricardo Lagos le dice, oye, Raúl Ruiz, te quiero financiar un documental. Y Ruiz dice, te voy a dar $200.000. No, una cosa así. Y Ruiz, no, le dijo, dame 70.000 y te hago 3 documentales. Entonces ya hace Cofralande, que es una suerte de documental ficticio sobre la identidad chilena. Entonces aparecen unos viejos pascueros entrenando, un perro pensando, son varias películas. Y entre medio aparece el Museo del Sándwich. Entonces está como el Ignacio, creo que el Ignacio Güero. Entonces aparecen muchos sándwiches y dice, este sándwich no, este sándwich es un sándwich que se extinguió en el año 20. Ya no se fue, y este no, este es del futuro. El tipo va montando, este el barro, no, este lo pedía un obispo, o sea, no me acuerdo ahora los detalles, pero va inventando, con esos materiales que tiene a mano, ¿cachai? Y esos materiales que uno tiene a mano son los que usa Álvaro Bizama para escribir su historia. A veces sí, pero no sé, o sea, cuando tú, o sea, Laguna es raro, porque Laguna, la única historia que podría ser, comillas, real, o que yo ocupé a mano, era un mito urbano de que había un necrófilo en el cementerio de Belloto. O
sea, porque yo tenía un amigo, que tenía otro amigo, que tenía otro amigo, y luego dijo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, porque hubo un caso, cuando yo tenía, no sé, 20 años, menos, 18, 20 años, hubo un caso de necrofilia en su interpreto, que duró como una semana. Entonces, portada de La Estrella, que es un diario así, ya, un día, La Estrella, el diario Valparaíso, que también está, pero que en esa época era completamente, todavía, pero era sensacional, entonces era como perros invaden Valparaíso, ratas invaden Valparaíso, murciélagos invaden Valparaíso, plaga, entonces era el apocalipsis now todo el día. Y en un momento había un caso de necrófilo que se metía a tomar una niña en el belloto. Y alguien me dice en la universidad, bueno, parece que hay un amigo que conoce el necrófilo. Es un mito urbano, o sea, una cosa que yo jamás voy a poder comprobar, pero en el fondo eso sobrevive como en la memoria, ¿cachai? Y yo termino poniéndolo en una novela, o no sé, o cuando tuvo la novela se llama Laguna porque transcurre al lado del Laguna Sosorito, y yo conocí al Laguna Sosorito porque estudié en un colegio que queda al lado, lo he contado siempre, y los profesores de educación física eran unos patanes y unos flojos, entonces no hacían clases, decían, ya, una vuelta a la laguna, 2 vueltas a la laguna, ¿no? Y cuando estaban ya nomás ya aburridos, ya 3 vueltas a la laguna, entonces sacan el diario, los cabros daban 3 vueltas a la laguna y se la clase de educación física. Ahora, era a las 8 de la mañana oscuro, en un lugar que era completamente terrorífico muchas veces, sauce, estaban las paredes, no sé, los restos del carrete de las botellas, los preservativos, los autos con las parejas, los tipos durmiendo. Y eso tú lo veías como yendo a hacer la clase de educación física. Con un necrófilo dando vueltas. ¿Qué? Con un necrófilo dando vueltas por el... No, ese era el Sausalito, no, ojalá. No. Lo que había era un lugar muy tóxico, porque mi colegio quedaba al borde, al lado de la revolución. Una vez, me acuerdo, estaba en tercero, segundo medio, encontré una pistola en el patio, alguien la había tirado ahí. O sea, encontré una pistola en el patio, alguien había tirado la pistola, ¿cachai? Ponte tú... Pero a mí me interesaba ese paisaje, como ese paisaje que era como... ¿Por qué me atraía? Porque claro, yo estaba en tercero, segundo medio, odiaba el colegio como todo el mundo, al segundo, tercero medio. Y miráis por la ventana y había una nube flotando arriba de una laguna, era todo precioso y te podías fugar ahí. Y era un espacio también completamente invisible para la ciudad. Y arriba estaba el colegio, y arriba está el cementerio de Santiné, donde habían enterrado a Allende, y luego lo habían trasladado en la tumba de Marco de Gloria, pero también habían hecho un entierro, ahí era muy legendario en ese momento, porque estaban en la media, el entierro del Gabriel Parra, que era el baterista, que era el baterista de los Jaivas, que había sido una de las últimas grandes eventos de viña, y esa viña era una viña que a mí me interesaba trabajar, porque yo no la había conocido, yo la conocí, esa viña desapareció cuando pusieron el mall, desapareció cuando llegaron importadoras chinas, desapareció cuando el plano de la ciudad cambió, y ahí uno terminó comprobando lo que uno sabía siempre, que Viña era una ciudad de cerros, y no el balneario. Entonces como que había que... verla de otra forma. Aprender o sea, uno lo termina viendo de otra forma. A mí me encanta Viña, ¿cachai? Ahora yo creo que posiblemente después de Laguna no me prohíben la entrada y me ven como un... Persona no grata. No, pero claro, en el fondo como... Pero también piensa que una ciudad donde atacaban los psicópatas. Algunos de nosotros somos muy chicos, pero yo me acuerdo de los 80, tuve imagen, me acuerdo esa sensación de miedo completo de que algo podía estar pasando. Yo tenía 6, 7 años. Y segundo, yo me acuerdo claramente que la portada de haber sido un diario, La Estrella de otro, donde había estado el fusilamiento de los psicópatas. Y el fusilamiento de los psicópatas que no podía ser registrado en imágenes, había sido dibujado. Yo me acuerdo claramente, lo habían colocado en la portada, y había sido en la mañana, lo habían transmitido por radio, y que todo el mundo, yo me acuerdo hasta el día de hoy, que la persona que era el verdadero culpable había salido en libertad por falta de pruebas. O sea, porque en el fondo habían salido dando vuelta las pruebas. Hay un texto precioso que yo lo he citado ahora en una entrevista, pero que yo nunca he entendido por qué nadie lo reedita, y que ni siquiera aparece en la obra completa, que se llama Los psicópatas de Viña, el Club del Crimen, que es de Alfonso Alcalde. No sé si alguien lo ha visto. Alcalde básicamente es un gran escritor social chileno, todo el mundo lo identifica un poco con esta narrativa media rural, es como una suerte de figura perdida, y de cierta narrativa. Yo creo que el puente perdido entre los narradores del 38 y los narradores más nuevos de los 70. Alcalde funciona ahí.
perfecto, están sus obras completas, y todo el mundo habla de la Auriga Tristán Cardenilla, o toda esta poesía que tiene el tipo. Y de repente empiezo a dar cuenta que el alcalde tiene libros de crónica. Le escribió la biografía de Don Francisco, la primera biografía de Don Francisco. Y entre medio el tipo venía del exilio, había aprendido periodismo, crónica periodística, daba talleres de nuevo periodismo, la lógica de Tom Wolfe. Y de pronto va y hace este libro que se llama Los psicópatas de Viña, sus 3 tomos. Simón, tú lo tenías, ¿no? Sí. O sea, En fotocopia, eso sí, porque es medio inencontrable. yo te puedo regalar, porque tengo el tomo 3 repetido. A mí me costó mucho encontrarlo, ¿cachai? Y que son 3 tomos que el alcalde sacó como para kiosco. Para kiosco, lo imprimió él, lo escribió él, y es una investigación durísima sobre el caso cuando el caso ya terminado. Entonces, es una cacofonía de voces hablando de quién mató a la gente, quiénes fueron, quiénes son los culpables, quiénes no son los culpables, y de pronto lo que queda de ese paisaje es una suerte de miedo constante, de un miedo que se instala en el paisaje, de un miedo, o sea, de que eso está ahí. Y de pronto a mí me pasó que cuando estaba escribiendo Laguna, terminé en Laguna, me di cuenta que varios de los paisajes que aparecen en Laguna eran paisajes que me habían atacado los psicópatas. No todos, no, pero sí hay más atacado en Laguna Susanito, y de repente me di cuenta, claro, que en el fondo la novela está ambientada a comienzos de los 90, pero lo que estaba ahí era un poco la resaca de ese miedo. Y que yo me acuerdo claramente en algo que se repite en el, no sé si en el libro de alcalde, pero me lo dijo harta gente mientras escribía Laguna, que era como, en Viña todos se conocen. Y repetían esa frase, me la dijeron por lo menos 2 o 3 personas que estimamos mucho, ¿cachai? Entonces, era como incorporar, no sé si incorporar la novela, pero como que la novela tenía esa cercanía con esas cosas, ¿cachai? Como con esos paisajes, o por ejemplo, me acuerdo, o la idea, ponte tú, que hay un informe de la... Yo metía ahí a alguien que hablaba de las antenas nazi de Quilpué, por ejemplo. Eso es la verdad, hay un informe de la NSA, de la Agencia de Nacionalidad, de Seguridad Nacional Norteamericana, donde habla de las antenas que estaban en el Belloto. Ahí está una foto de la antena, los nombres de los oficiales que andaban en la tranza. O sea, alguien me lo contó, yo lo busqué, encontré ese informe y trabajé a partir un poco de ese informe. No, la novela no se nota el dato, pero cómo mezclar los datos con lo inventado, o sea, ponte tú, no sé, algo que ahora soy súper malo para hablar en el momento, o sea, para darme cuenta de esa referencia, pero no me acuerdo que cuando yo era chico, alguien conoce Viña, ¿no? Se han ido de Viña hasta la calle Libertad, ¿no? Y en la calle 8 Norte hay en la esquina de 8 Norte hay una casa increíble, una mansión gigante. Entonces yo pasaba, cuando chico, bajaba al colegio, llegaba a Yerma, entonces bajaba al colegio, caminaba por el norte hasta llegar a la... Y toda la vida, hasta en la universidad, me preguntaba, ¿quién puede ir a esta casa? Era una casa así, pero ¿quién puede pagarse esta casa? Pero era una mansión. Yo estaba en tercero, cuarto, en la universidad y me di cuenta que el dueño de la casa, el que rentaba la casa, era un narco, que era el líder de una famosa operación Océano, que eran unos casos como el narcotráfico más importantes como la década del 90. Claro, ahora después digo, claro, ¿quién puede pagar la casa? Un narco que estaba metido en una tranza de Habana, que era una operación Océano. Entonces, Viña cruzaba esas cosas, que eran muy distintas cuando tú al Paraíso, Santiago, o sea, estaba la figura de la Bombal, todas estas mansiones que ya no son mansiones, que fueron demolidas, el plano ha cambiado completamente, y la novela un poco trabaja ese plano que pronto yo traté de recordar casi como sin documentarme. ¿Y por qué Ana Gabriel? ¿Qué? Porque miré que le estaba tocando, entonces así que tocó ese día en el festival, bueno, Ana Gabriel. Pero también era un chiste, porque por ejemplo lo que hacíamos con un amigo mío bien impresentable era que si había festival de Viña, y lo pasaba Ferrer de los Higgins, estaba la gente como apelotonada, entonces pasaba un amigo, un patán, entonces nos poníamos a gritar, decíamos, Ana Gabriel, y indicábamos, entonces toda la gente entraba en éxtasis y se ponía como a cantar hasta la canción ya. Claro, y además es interesante lo de los Higgins, porque ahora es como un sinónimo de la decadencia de la ciudad. Entonces alguien me contó que no me acuerdo qué galán de teleserio, que artista mexicano, se estaba duchando y empezó a caer gusanos y agua roja de la ducha, ¿cachai? Así como...
Entonces es interesante trabajar esos lugares que ahora ya no sé. ¿Alguna pregunta? Por favor. Por favor. Yo he hablado mucho, sí. Comentarios, no sean tímidos, ¿eh? Para que no sea un monólogo. No, obvio. La voz que le das al personaje, me encanta que sea tan poética. ¿Te nació así? ¿Lo pensaste así? ¿Que esto era un poema? No, era un solo párrafo de 6 páginas. Un párrafo de 100 páginas. Porque No, una versión versificada igual. ¿Qué? En algún momento lo tuviste. No, lo que pasa es que empecé a cortarlo y empecé a pensar en una cuestión casi, una cuestión casi objetual, era como ya, como casi cada línea fuera una viñeta de un cómic. Entonces, como que en el fondo se produjera un efecto como no lineal, sino un efecto como de 4 o 5 cosas sucediendo a la vez, pero que fuera como de pronto objetual. Ahora, ahí yo cuando estaba escribiendo me planteé como ese mecanismo, casi una suerte de mecanismo de restricción o de constricción. O sea, en el fondo, estaba escribiendo y me di cuenta que la voz tenía que ser más cortante y tenía que estar más quebrada. Entonces, ¿qué pasa si la novela la escribimos sin oraciones subordinadas? O sin oraciones compuestas. Entonces, cada vez que aparecía una oración compuesta, la sacaba. Y la rompía. Y eso le fue dando ese aire Y como... esa velocidad, y luego cuando empecé a cortarme el párrafo, eso quedó. Y quedó como muy trepidante, porque esta cosa uno no para nunca. No para nunca, ¿cachai? Pero en el fondo me pasaba a mí que era como, ya, ¿qué pasa? Porque también yo creo que tiene que ver con hacerte el desafío. O sea, yo no quería publicar Laguna en ese sentido, como no era una novela no era un libro que me interesara ¿Publicar? O sea, porque en el fondo no creo que todos los libros deban publicarse, no creo que me interesaba el proceso de la escritura, más que la publicación, y luego como fue cambiando, y además pasó, la última pasada fue muy idiota, perdí el Word. Perdí el Word, la última versión de Word que yo la tenía súper corregida, no sé dónde quedó. Sí, tenía 10 archivos con el mismo nombre, pero la última versión nunca la encontré. Entre Dropbox, Google Drive, el computador de la oficina, el computador de la... no sé dónde quedó, no la puedo encontrar. Entonces agarré el PDF, lo pasé, agarré el PDF, lo pasé a Word y lo corregí entero en cero. O sea, y ese PDF que estaba lleno de... lo empecé a... trabajé con él de nuevo en Word como casi como si fuera de cero. Pues, prácticamente hacerlo de nuevo. Era como casi así, pero también tenía sentido porque me obligó a revisar frase por frase, cambiar muchas cosas, darle muchas vueltas y aparecieron cosas. Entonces, por ejemplo, apareció la música, la versión original no tenía música, pero por ejemplo, empezaron a colarse canciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de Michael Mann. Entonces, tenía el cine de Michael Mann, entonces siempre estaba obsesionado con una canción de Phil Collins que se llama In the Air Tonight, que es la canción que suena en el primer capítulo de Miami Vice, o en el piloto de Miami Vice, y que yo recuerdo por razones absolutamente como cariñosas, ¿cachai? ¿Cuál es la razón? Yo tenía un amigo metalero, que creo que no lo veo hace, no sé, 15 años, y mi amigo grabó un demo una vez. Entonces, era un estudio paupérrimo en Viña, ahí en la calle Monescrover, y la batería del estudio era como el forro. O sea, sonaba como el forro, estaba grabado como el forro. Entonces de pronto se acordó en The Air Tonight y este amigo dijo, bueno, esta es una banda de metal. Dijo, pero si Phil Collins toca sin platillo, ¿por qué yo no? Entonces me acordé por alguna razón de esa historia, me acordé de The Air Tonight y en el fondo la canción está ahí, o coloqué... Hay momentos, hay citas directas de Feeder de Leonard Cohen o unas canciones de Satellite of Love de Lou Reed, o Skin Trade de Duran Duran, en el fondo, pero las empecé a meter como si fueran como cuestiones que están adentro, que pasan piola, a veces están más destacadas y todo. No sé, me metía a Lovecraft sin que pasar, sin meter por Lovecraft, metía a los nazis sin que pasara. O sea, yo creo que las novelas caben todo, uno mete todo y uno lo pasa bien. Yo lo pasé muy bien escribiéndola. Bueno, nosotros lo pasamos bien leyendo lo que la leímos, ¿verdad? Pero también tengo la sensación de que la novela
tampoco una novela demasiado llena de luz, ¿cachai? O sea, como que no es como que... No es una novela de autoayuda, uno no se siente mejor persona después de leerla, o sea, no dan ganas de abrazar a nadie, o sea, no, o sea, No, definitivamente. pero también a mí me interesaba como ese proceso como de encontrar cosas que no había hecho, ¿cachai? Como cuestiones que no quería hacer, cuestiones que eran un desafío en el sentido de que no sabía hacia dónde me dirigía, o sea, no sabía que... no tomé ninguna nota en ese sentido, como que la novela empezó a transformarse en el repositorio de todo lo que estaba. Y después, claro, terminé, se la mandé a varios amigos y los leyeron, me hicieron muchos comentarios, yo incorporé muchos comentarios. Luego su proceso fue cambiando y de pronto terminó siendo lo que es ahora, ¿cachai? Que es como que, no sé si sea distinto o igual a lo primero, pero empieza a caer de todo. ¿Esto lo editó Paz? ¿Qué? ¿Paz lo editó? Lo editamos con la... ¿Hay mucha edición? O sea, no sé, yo creo que en general yo tengo la sensación de que los buenos editores son gente que hace buenas preguntas sobre lo Lo que tú quieres contar. o te hacen preguntas, entonces compadre, yo creo que trabajamos bien. Yo en general trato de entregar los libros lo más terminado posible, o sea, de manera que ese proceso no sea un proceso de reescritura, no me lo devuelvan, oye, hay que cambiar esto, ¿cachai? En general los cambios fueron 2 o 3, o sea, la primera vez leí un par de cosas, confirmó ciertas ideas que yo tenía, que eran un par de problemas al comienzo, y ahí yo intervine, y la última versión yo creo que esas cuestiones se volvieron simplemente formales, ¿cachai? Pregunta, ahora yo tampoco, afortunadamente, como hago periodismo, he hecho periodismo mucho rato, no tengo ego en ese punto, o sea, no peleo las comas, no peleo los puntos, si hay que sacar una frase la saco, no hay como una... No tengo una percepción, como no salgo a defender mi propia escritura, porque no creo creo que es un proceso que siempre va cambiando. ¿Cuánto se demoró Laguna? En la primera versión se demoró como 1 mes y medio, 2 meses. Pero en la corrección 3 años, 4 años. En general fue cambiando, volvía, la tomaba, volvía, la reescribía, entonces tampoco fue tan o sea, como que la primera versión yo la hago muy rápido, en general, pero luego cambia, luego voy cambiando, va mutando, aparecen otras cosas. Yo creo que, no sé, a uno le pasa como que es como si los libros captaran el espíritu del momento, entonces captan tu estado de ánimo, captan tu rabia, captan tu fobia, captan tus deseos, ¿cachai? Captan son fotos de tu estado de ánimo, o que eso no aparezca nunca, ¿cachai? Entonces al final yo termino mirando los libros como eso, ¿cachai? Como esas fotos, como recuerdo cuando escribí cierta cosa. Es raro, no. ¿Cómo decides cuándo parar? Porque tú decías que en el libro cabe todo lo que le está pasando, todas las emociones del momento. Son 3 años. ¿Con qué momento tú dices, ya, esto llega hasta aquí? Porque ya cachai que no tenéis más que decir con ciertas cosas, o queréis meterte en otra cosa. O sea, ponte tú, no sé, pues yo terminé Laguna y he estado escribiendo 3 o 4 proyectos que no tienen nada que ver con ciencia ficción, ponte tú, ¿cachai? Monstruos gigantes. Ya estamos en otra. Son como 3 cosas más. Pero también sé que muchas de esas cosas van a fracasar, ¿cachai? O sea, que van a fracasar en el sentido que yo las voy a perder, no voy a terminar, voy a hacer 40 páginas en algo y lo voy a quedar botado, y de eso voy a sacar un párrafo y voy a ocuparlo en otra cosa, ¿cachai? En 2 años más me voy a acordar de una cuestión que escribí y la voy a poner en esto, entonces no es como que... O sea, sale un libro, pero te deja ir 10, 5 afuera y empezáis a hacerte rollos con eso, ¿cachai? No es como el escritor que uno se imagina que se sienta, pone la máquina y empieza a escribir, se para, va a tomar, pasan 2 días y vuelve al texto con la misma idea y está escribiendo solo eso. Hemingway tenía o sea, esto es muy cliché decir a Hemingway así como... No, pero Hemingway tenía 2 trucos que eran muy bacanes, 2 bacanes de escritura. Uno decía, nunca piensas en la escritura hasta antes que escribas. O sea, en el fondo como... Y 2 decía, para en el momento que sabéis cómo sí. O sea, párate en el momento que tú sabés cómo vaya a continuar. Sabéis cuál es la frase que viene. Me parece que funcionan... Y si estáis detenido significa que...
Si hay detenido, eso no lo dice Jaime, pero si uno se detiene significa que hay un problema y hay que revisarlo. ¿Cachai? Yo no tengo problema en ese rollo, no tengo problema en botar a la basura un manuscrito. ¿Cachai? Ahora, lo que sí me pasa con Laguna es que, claro, de pronto, no sé, con Laguna, todo, en general, con el brujo también me pasó un poco con Estrellas Muertas, no con Ruido ni con otro. Yo no sabía cómo iban a terminar nunca. Nunca es el final, no sé qué le va a pasar al personaje, porque nunca pienso tampoco en el personaje. O sea, oye, voy a escribir un personaje que es blanco, no, es moreno, tiene el pelo largo, esto, como que me da lo mismo. O sea, al contrario, lo que me interesa en ese punto es que la voz del personaje funcione. Y si la voz funciona, luego entra todo ahí, ¿cachai? Pero me acuerdo que con Laguna, no sé, con Laguna lo que yo sabía era que alguien iba a hablar del último rey de Francia. Pero era la noche narco en Viña, entonces ¿qué diablos tenía que ver con eso? Entonces, la novela era un problema. ¿Qué problema era? ¿Cómo diablos hago que dos tipos que están armados, llevando armados en Viña de noche, en medio de toda una decadencia, el carrete y la locura, van a llegar a un momento donde alguien va a hablar del último rey de Francia? O sea, todas ideas que no tienen nada que ver y de pronto como que las cruzáis. Y se cruzan y aparecen ahí, funcionan. No sé, te acuerdo que estaba armando Estrellas Muertas, nunca supe el final hasta que lo escribí. O sea, no sabía cómo terminar, no sabía que iba a haber un crimen, o sea, sabía que iba a pasar, pero no tenía idea, ¿cachai? Y en el brujo tampoco, el brujo lo único que sabía que era alguien que iba a dispararle a alguien, o sea, no, es peor, era la escena de alguien que venía a decirle, oiga, tenemos que venir a matar a su gato. Todo la novela está armada sobre la idea de que alguien le va a tocar el timbre y dice, oye, venimos a matar al gato. O sea, y el resto es como lo que creció. Entonces me di cuenta que tenía que tener la voz del dueño del gato, pero antes para llegar a la voz del gato tenía que tener la voz del hijo, y en general el proceso fue como desarrollándose hacia atrás. Tampoco sabía lo que iba a pasar adelante y atrás, ¿cachai? O sea, no tengo claro. Ahora no sé, estoy escribiendo una novela nueva, que no sé si la voy a terminar o no, pero yo sé que parte con una carta a Pedro Lastra. Estimado Pedro Lastra, director de la revista Anales de Literatura Chilena, tengo claro que le interesará la obra de este autor. Lo único que sé es que va a salir un insulto a Pedro Lastra. No un insulto a Pedro Lastra, pero en el fondo una suerte de o sea, en el fondo me interesa que esté esa textura al comienzo. Yo creo que la novela va a ser Godzilla, un monstruo gigante, pero me gusta la idea que hay un monstruo gigante y Pedro Lastra en la misma novela. O sea, que, a mí ya me está gustando. Claro, y en esa novela yo empecé a trabajar de otro modo, por ejemplo, en vez de tomar nota, empecé a hacer monstruos, a dibujar monstruos, ¿cachai? No los voy a publicar, pero me imagino que me ha servido para llegar a ciertos lugares, ¿cachai? Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuándo vamos a tener un libro de los dibujos de Álvaro? No, ¿No? yo respeto mucho a mis amigos dibujantes como para... O sea, respeto mucho a mis amigos dibujantes, a mis amigos poetas como para incursionar en el cómic y la poesía. O sea, creo que son labores que tienen, o trabajo, o profesiones, o oficio, o escritura, o disciplina, que tienen tal nivel de rigor y tal nivel de dificultad, que es muy fácil notar cuando alguien está haciendo una impostura o está improvisando. Es muy fácil, en general yo como que ya... Me pasa cuando leo novelas gráficas, entonces me cuenta que muchas veces, claro, perfecto, dicen que es una novela gráfica, pero yo no quiero, pero es simplemente un ilustrador haciendo aparecer eso como si fuera una novela gráfica sin narrar nada, ¿cachai? Me pasa cuando leo ciertos libros de poesía que no, respeto mucho, me gustan mucho, son cosas que me agradan mucho, Mario, como para practicar una impostura con ellas. O sea, eso, no sé. Interesante, ¿eh? O sea, como para tirarme a la piscina y... O sea, me voy a quedar sin tu dibujo. No, en un momento algo haríamos con los dibujos, pero en general, además yo tengo un procedimiento de dibujo que es muy horroroso, que dibujo, o sea, primero los dibujos nunca tienen boceto, son todos automáticos y están hechos a mano alzada en tinta. No hay un proceso. No hay un proceso, el proceso justamente es la inmediatez del dibujo, ¿cachai? La mancha, ¿cachai? La búsqueda como eso, entonces no estoy buscando narrar, ¿cachai? Justamente lo que me gusta del hecho de dibujar es que no narro.
porque en el fondo me siento incapacitado para narrar, ¿cachai? O sea, me interesa ver la mancha, me interesa ver la lectura, me interesa ver cómo se pierde una cosa con otra, ¿cachai? Pero es una cuestión completamente personal, no es extrapolable como sistema, ¿cachai? Claro. O sea, no sé, hay gente que dice, ya, yo escribo 500 palabras diarias, que un amigo decía que yo escribo 1000 palabras diarias, y hago una escalera, es perfecto, le funciona a ellos, pero yo a mí no me funciona, ¿no? O sea, no sé, mi oficina parece un basurero lleno de papeles, ¿cachai? O sea, Sí, dice que sí. Martín Lo corroboran. Martín y el Carlos lo corroboran, ¿cachai? Pero en el fondo, ¿cachai? Porque está todo ahí en movimiento. Y eso es todo lo que va a llenar después, va a dar una idea de algo. Va a dar una idea de algo, ¿cachai? Pero no sé si... Y Pero si si se lo pierde, agarras tú. tampoco tengo rollo. Pero Claro. es como cuando escribís columnas, así, como cuando escribís columnas y ponte tú, ¿cachai? La columna no estaba de ánimo al final. Exacto. O sea, escribir una columna sobre, no sé, es como escribir un estado de ánimo, ¿cachai? Plantear un estado de ánimo, ¿cachai? Y esa es una fotografía... Y también en el fondo, y eso de pronto no se puede forzar, y de pronto parece que estar un rato en una cuestión, cambiarse a otra, hacer otra cosa, ¿cachai? Y hacer... no sé, yo ahora me voy a meter en un libro de no ficción, que es completamente distinto a esto. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque claro, salir de la ficción para la no ficción, me parece que es una cuestión súper, para mí natural, pero también me va a permitir como llegar a ciertos lugares, ¿cachai? Que no sé cuáles son. Muy bien. Pregunta. ¿Alguna posibilidad de volver a escribir cuentos? ¿Cuento? Sí. Es que yo, o sea, he publicado un par de libros de cuentos, Ujú. pero esos son todos los cuentos que tengo. Ajá. O sea, no hay más. O sea, Ujú. en general, porque también creo que el cuento es como el soneto, ¿cachai? Es como una suerte de forma cerrada, que también respeto mucho y que en general Muy diferente de la novela. es muy diferente a la novela. O sea, el cuento es un arte, o sea, es un oficio de la precisión, un oficio de la cierta claridad. Por mi temperamento, efectivamente. Yo me siento mucho más cómodo en algo como en un formato como una novela, más que en un formato como el cuento. Pero cuestión muy básica, pero no soy yo, no es un problema como no es que, y en general tiendo a respetar mucho esa precisión, no sé. Está Simón atrás y que un maestro, este es un maestro de cuento, ¿cachai? Claro. Entonces, como me parece que tienen un clase de oficio que requiere cierto estudio, cierto conocimiento, cierto... Y en el caso mío, mi cabeza está completamente dispersa, que va de un lado a otro, entonces la novela como suerte de caldo de cultivo de mil cosas, me siento más cómodo en ese lado, ¿cachai? Pero también me gusta el género, ¿cachai? O sea, me gustaría tener más cuentos, pero también es como cuando... ¿Para qué fingir algo que de pronto no es una impostura? No sé, estoy haciendo una lectura media... O tal vez se da en algún momento. Bueno, claro, a veces se da y queda como que a veces se da, o sea, yo creo pero de pronto no, o sea... Ahora, mi pregunta, con los cuentos también hay una teoría muy idiota, pero yo creo que los cuentos se escriben de una sentada. O deberían ser. O sea, por lo menos para mí, por lo menos, si no lo escribo en una sentada, ya la segunda pasada no voy a terminar, ¿cachai? O sea, todos los cuentos que, por lo menos la gran parte de los cuentos que he escrito son escritos que yo me siento, saco la tarde, y se acabó, me olvidé, y después lo veo, ya parece que funciona, ya quedó, ya, buena onda. Bien, ¿algo más? Yo. Adelante. El libro está cargado con un vértigo exquisito. Que yo también me lo leí en una sentada por lo mismo, porque el vértigo le da una chispa que Laguna se lee así. ¿Buscaste el vértigo o el vértigo en el pronto cuando escribiste esto se dio cuando editaste en fondo ese último PDF? No, el vértigo siempre estuvo ahí. Ahora, más que vértigo era como pensar que el libro tenía que ser, o sea, que en el fondo no tuviera respiro, no tuviera pausa, no tuviera posibilidad de descanso. Me parece que
que uno de los grandes no el problema, pero en el fondo yo creo que es una novela que a veces linda con el policial o con el terror. Me parece que los grandes problemas una cosa que me cuesta con esos géneros es que parten la raja, parten súper bien, y luego entran en una meseta de lentitud, ¿cachai? ¿No? Y luego al final son buenas, empiezan a recuperarse, y al contrario, lo que yo quería acá era como una voz que estaba taladrando, y en el fondo en vez de rebajar la velocidad era acelerarla, o sea, y meterle más, y meterle más, y meterle. Simplemente también por una cuestión que me pasa que tiene que ver con ciertos libros que me gustan, ¿cachai? Que tienen que ver con que los libros no hagan concesiones, ¿cachai? No hay nada que me acuerdo de leí un escritor chileno una vez hace unos años atrás que le había hecho una novela de juego. Es un juego, un experimento. ¿Para qué? Pero eso del juego tú tenés vuelta, ¿cachai? Es un simulacro. Es un gesto del cual tú volví. Yo creo que la experiencia es como que la inmersión sea mucho más radical y que no sé, porque por lo menos para mí escribiéndola no haya vuelta. Que la Mariana Enríquez decía algo muy bonito que decía entrar en estado dictado. Que lo estás escribiendo y entras en una suerte de estado dictado donde en el fondo la escritura va delante tuyo. Y me parece que creo que hay partes de Laguna que me gustan mucho porque estaba escribiendo en ese estado dictado. La escritura iba delante yo sabía hacia dónde se dirigía, no sé. Y el vértigo tenía que ver con eso, tenía que ver con no dar chance. Y el único momento donde Laguna descansáis es cuando alguien cuenta una historia alternativa. Cuando cuenta una historia intercalada. Sí. O sea, los únicos descansos son los momentos que hay una historia intercalada. Y en esa historia intercalada, además, es peor. Claro, porque uno quiere saber qué pasa con la otra historia. Claro, entonces, en el fondo, y esa historia intercalada que están dentro, están justamente para el descanso, pero justamente lo que hace es Reimpulsar. Claro, yo estaba muy pegado, ponte tú, con teorías de los mangakas, los dibujantes de manga japoneses de los 50, ponte tú, que discutían sobre cómo establecer en las viñetas una secuencia de tiempo que en el fondo fuera idéntica al tiempo real, por ejemplo. Entonces, Yoshihiro Tatsumi, por ejemplo. O, por ejemplo, con los dibujantes más nuevos, gringos, como Chris Ware, que en el fondo trabajan viñetas y establecen narrativas más bien fractales, ¿cachai? Entonces yo, en el fondo, cuando yo estaba escribiendo la novela, estaba pensando justamente en esas narrativas, que se doblaran hacia adentro, que se devoraran a sí mismas, que la historia contuviera, que el verso, o sea, que la palabra se encadenara con... que se producieran disociaciones, se produjeran problemas. Y esos problemas estuvieran en el centro del acto de recordar del narrador, que está ahí completamente perdido en el acto de recordar. Claro. Tú, cuando escribes, ¿piensas en cómo lo van a leer? Nunca. Nunca. Nunca, o sea... No. Ojalá que a alguien le guste, pero en realidad no escribo para ti. No, o sea... No es que lo piense el lector, yo pienso que justamente... creo que la clase de lector que me interesa es la que va a esperar que yo no le haga concesiones. ¿Cachai? O sea, va a esperar que yo no haga como... Que no espere que tú estés escribiendo para caerle bien. Claro, ¿cachai? O en el fondo que... No sé, yo creo que está bien, yo creo que es súper legítimo, me parece completamente válido y legítimo pensar en el lector y pensarlo así, me parece que hay... Pero en el caso mío, de pronto... Como escribo en prensa hace mucho rato, y cuando escribo en prensa el lector es lo primero, ¿se entiende? ¿No? La claridad, la precisión, ¿por qué diablos la ficción tiene que ser igual que la escritura de prensa? O sea, estoy esperando que el lector sea alguien, en la prensa que sea alguien, ¿cachai? O sea, que yo tengo que ser claro, mis ideas tienen que provocar un efecto, tienen que provocar una idea, tienen que moverse de alguna forma. Concisión, precisión, claridad, una economía, no podéis pasarte de una columna, no podéis pasarte, no sé, de cantidad de caracteres, ¿cachai? Y de pronto, en la ficción no, ¿por qué justamente no puede haber cuestiones contradictorias, paradojas, opacidades, choques? O sea, ¿por qué el lenguaje no puede estar en disputa con sí mismo adentro? Y justamente eso es como para mí de pronto había algo muy bonito que decía Philip Larkin, que este poeta inglés,
a partir de la poesía de Eliot y Pound. Entonces le preguntaban a Larkin por qué carajo era más o menos, porque era tan claro y tan sencillo. Sí, bueno, porque los buenos que venían antes, que eran Pound y Eliot, había que leerlos con un manual de instrucciones, con 2 diccionarios atrás, porque cada verso tenía 5 citas. Entonces Larkin decía, no, nuestros poemas son transparentes, o tienen la intención de ser transparentes, ¿cachai? Porque los que venían antes de nosotros requerían ese manual de instrucciones. Sí me pareció interesante ese problema, ¿cachai? Que está en el centro de la escritura, por lo menos el primer poema de Larkin. Ahora, si lo pueden pillar, está en esa edición que hizo Lumen, que está Lumen, ¿no? Está preciosa, High Windows y todo eso, está raja. O sea, Larkin tiene esa cosa, que te agarráis el mundo, tenéis que saber chino, inglés, alemán, italiano, tenéis que haber... como una bomba, y tener el María Molina. Cada poema es como una bomba atómica explotando completa en la cultura occidental. O sea, mucho. Me parece una raja, ¿cachai? ¿No? Pero es interesante como ese... Dentro de todas las cosas que tiene en la cabeza los Usama, ¿qué está leyendo en este momento? Estoy leyendo, ya me van a odiar, pero... Laguna. Estoy leyendo un libro que está a la raja y es horroroso y pavoroso, que son las memorias de Albert Speer. Albert Speer fue el arquitecto... ¿La de acantilado? Esa. Albert Speer fue el arquitecto del régimen nazi, fue el ministro de guerra Hitler. Y lo pasaron por Nuremberg. Y luego estuvo 20 años en la cárcel, luego fue a Londres y publicó estas memorias. Son espeluznantes porque primero están increíblemente bien escritas. Se abren con una imagen heavy cuando Speer dice que en Nuremberg que él ve la imagen de un padre judío, creo con su hija, entrando en un campo de concentración. Y que esa imagen lo deja vacío. Y no puede volver del vacío que le provoca respecto a su propia esencia, su propia circunstancia, su propia idea de sujeto, volver de ese vacío, esa cáscara hueca, de esos hombres huecos los que habla Montoelio tal vez. Y luego vienen las memorias que es increíble y también, esto es una maldad, pero son las memorias de un decorador de interiores. O sea, Speer, en el fondo, era un arquitecto que no hizo demasiada arquitectura, pero que se dedicaba a hacerle como decorar la oficina de Hitler, a organizar eventos. Y es precioso porque entre medio de eso, Speer cuenta cómo habla o construye la... Es monstruoso porque en el fondo el tipo es un intelectual o un artista o un arquitecto de clase media alta que es seducido por la cultura victoriana. Y cómo básicamente es seducido por el mal. Y cómo él se cuenta a sí mismo esa seducción, omitiendo todo el horror también. El tipo hace una suerte de media culpa, pero la media culpa está por ahí nomás. Y entre medio cuenta sus discusiones estéticas con Hitler, sobre cómo construir cosas. Por lo menos la primera parte del libro es una discusión sobre arquitectura y el sentido de la arquitectura en relación al poder y cómo se construyen. Speer se hizo famoso porque hizo una cuestión, o sea, Pink Floyd le debe todo a Albert Speer. Porque en Nuremberg, en una celebración no me acuerdo del año, crea estas famosas catedrales de luz, que significa colocar al lado del espacio 130 focos que apuntan al cielo como columnas de luz. Bueno, eso es Pink Floyd, toda la escenografía de los Rositares proviene de la significación nazi en ese sentido. Y cómo el tipo va trabajando eso y cómo va discutiendo Hitler, oye, este arquitecto es bueno, pero mejor el clasicismo a este otro. Entonces son dos discusiones entre un arquitecto y un artista frustrado sobre estética en medio del horror. Y eso es escritora, que no es una lectura muy recomendable. O sea, la idea era que recomendaras algo, pero eso estoy leyendo ahora, estoy leyendo... ¿Qué más me leí? O sea, tomé notas de algo. Estuve metido mucho rato en un artículo para una revista sobre ciencia ficción, entonces estuve metido leyendo varios libros que tú tenés que tener algunos que son muy buenos. Volví a leer una novela increíble que se llama Campo de Concentración, de Thomas Ditch, que si la encuentras, cómprenla, puede estar como saldo, siempre está de saldo esa novela. Ya lleva 20 años estando de saldo, primero la edición de Ultramar, de Martínez Roca, y ahora una edición nueva. Y Ditch es un escritor de ciencia ficción que se suicidó hace unos
10 años atrás más o menos, y en su primera novela, o su novela más importante, esta que se llama Campo de Concentración, que es sobre Vietnam, que es sobre un poeta, esto es maravilloso, un poeta objetor de conciencia, que lo meten en cana por ser objetor de conciencia para una guerra mundial, que en el fondo es Vietnam, y en cana, detenido en Campo de Concentración, le inyectan una variante mutante de la sífilis. Y eso lo vuelve inteligente. Lo vuelve más inteligente y lo transforma en el mejor poeta del mundo. Entonces empieza a componer, entonces en el fondo el libro entero es una reescritura de los cantos pizarros de Poe, pero es la historia de este weón que está, su cuerpo se deteriora, su mente empieza a crecer, empieza a escribir poesía, el centro del formato del libro es Paul Valéry y en el fondo cómo se relaciona con los otros presos, que todos se vuelven más inteligentes, se vuelven expertos en alquimia, en poesía clásica, acceden a una biblioteca fastuosa, son todos fanáticos de la cocina fina, y cómo sus cuerpos se van deteriorando mientras en el fondo empiezan a hacer obras de arte fastuosas, maravillosas. Y es precioso, una novela perdida de la década del 60 que tuvo una reedición hace unos 10 años atrás, que aparece como saldo a veces. Eso estuve leyendo, ¿qué más? No sé, estoy medio fuera de las novedades en ese punto. Tengo ahí parado que estoy muy intrigado por el libro de Jocelyn Holt del Museo de la Moda, que me parece que uno de los lugares que más me gustan en este país. Entonces, yo creo que el Museo de la Moda es uno de los lugares más importantes de la cultura chilena, en el sentido de que es feroz. ¿Alguien ha ido alguna vez o no? O sea, el Museo de la Moda, que es esta casa de los Yarur, que está en Vitacura, y que es la casa que que el hijo de la familia transformó en un museo, y que al cual uno ingresa pasando por los dormitorios de la familia, por las películas de la familia, para luego ver a este museo donde se conservan vestidos y todo. Es una cuestión increíble y me parece o sea, eso por ejemplo, cuando termine de hacer una cosa que estoy escribiendo, voy a ponerme a leer yo soy porque me interesa esa historia de este museo, pero también me interesa la historia de esta familia que en el fondo trae esta arquitectura moderna y cómo luego el hijo transforma esto en una suerte de templo de la memoria, una suerte de museo de la memoria, pero de otra clase de memoria. Y cómo cuando tú entras y pasáis de los dormitorios, la biblioteca familiar a estas salas llenas de vestidos, fotos, VHS, salas que parecen discotecas, y de pronto estas grabaciones de Super 8 antiguas. A mí ese lugar me intriga, me intriga, me parece que me merece como eso tengo que leer. ¿Qué más tengo que leer? No sé. No, está bien con eso. Sí, para que la gente subiera aquí. ¿Qué pasa en Sí, la cabeza? Lleno de campo de concentración. Sí, claro. Y nos dimos el salto a la casa museo de... Casa museo, sí. Bueno, no nos queda nada más. ¿O alguien más tiene alguna Pregunta, pregunta? por favor, comentario. Comentario, Dale, por favor. No, sobre el curador de crítico televisivo, me llama la atención como estos cruces donde convive alta cultura con cultura popular. No sé, de repente estar hablando de Fran García Huidobro y después de Barthes. No sé si te podéis referir un poco a eso, que me parece muy interesante, o sea, y poco común. Yo lo había leído en Fabián Casas también, que estaba de repente contando una historia de estadio y después algo... Ahora, igual es divertido, ponte tú, porque, por ejemplo, te coloco un ejemplo bien como bizarro, ¿cachai? Yo dejé hacer la crítica de tele hace 2 meses, entonces en marzo lo dejé, me cabería. No, encuentro que ya no tenía sentido, pero también creo que, o sea, a ver, cuando... A ver, ¿cómo decirlo bien para que no suene tan mal? A ver, yo creo que, por ejemplo, en leer esa señal, esto es una confesión completamente personal. Me encanta el rojo ahora. Estoy siguiendo el programa rojo. Estoy siguiendo el programa rojo porque me parecía que en un momento... Y entre las cosas que de pronto te das cuenta que en rojo hay una pareja de chicos, que son 2 chicos que son pareja, y uno de ellos es un bailarín. Y ese cabrón hace 3 semanas atrás salió vestido militar con tacos bailando.
Y luego Marcela Aranda, que esta señora del bus de la libertad, los denunció por darse un beso. O sea, me parece que yo no puedo dejar de leer en ese gesto de esa pareja gay, en rojo, un acto transgresor que en el fondo permite justamente abrir cosas que no estaban ahí. ¿Cachai? O sea, me parece que cuando... me parece que es imposible no pensar, por ejemplo, que Alfonso Alcalde le escribió un libro a Francisco. O sea, me parece bien bizarro, o sea, me parece bien potente pensar en el fondo, o sea, yo no puedo ver una teleserie de Pablo Yáñez, me encanta lo que hace Yáñez, me encantan los culebrones de Yáñez, sin pensar que Yáñez tiene detrás una cantidad importante de cine de terror y tiene a John Waters y tiene un poco eso detrás, ¿cachai? Me parece que de pronto escribir de tele también es escribir de cuerpo, ¿cachai? Es escribir de cuerpo y escribir de comunidades. En realidad escribir en general sobre cultura, escribir sobre televisión, libros, discos, es escribir de cuerpo y comunidades. Aunque tú no lo estés haciendo, vais a estar hablando, y aunque tú no lo quieras, vais a estar hablando de esos objetos, y esos objetos en el fondo van a referir una y otra vez cuerpo y comunidad, y cómo básicamente esos objetos se encuentran en esas comunidades y se relacionan con las comunidades. A mí me pasaba cuando ¿vieron los 80 o no? Sí. O sea, los 80 funcionaba fundamentalmente porque en ciertos aspectos el arte de Rodrigo Basáez, que al final terminó dirigiéndolo, ¿cachai? Colocaba valor de uso en los objetos que los personajes tenían. Las zapatillas Norestar, el plato de café y todo. Y en esos objetos era posible colar, encontrar, abrir una puerta, un espejo como a la propia memoria de la comunidad. Me parece que, no sé, cuando pensáis en ejemplos como, no sé, ¿qué ejemplo puede haber como rápido? O sea, cuando me acuerdo que ¿qué diablos hacemos con Felipe Abello? O sea, ¿cómo diablos leía Abello que está trabajando en 50 niveles que tú no sabes cuáles son? O sea, cuando Abello, o sea, el video, o sea, no hay nada mejor. ¿Vieron el video de la muerte de Gonzalo Rojas de Felipe Abello? Para mí el mejor video, o sea, el mejor epitafio de la muerte de Gonzalo Rojas, que es un poeta que me parecía impresentable en muchos aspectos, o no me gusta, o me parecía que era la colección de lugares comunes, pero en mi opinión, no. Cuando muere Gonzalo Rojas, Abello se viste con un chaleco grande, así como de anciano, se graba al lado de una máquina de escribir y dice: querido amigo, sentimos mucho pesar por la muerte de Gonzalo Robles. Y empieza a pasar por atrás fotos de Gonzalo Rojas. Gonzalo Robles, el gran poeta chileno. Adiós, Gonzalo Robles. Por supuesto, pone una foto pixelada horrorosa. Al final ya dicen: ¿por qué te lo llevaste, señor? Dice: ¿por qué no te llevaste a Patricio Elwin? Entonces, bueno, con los años se lo llevó. Pero cuando trabajáis con eso, o sea, empezáis a reír con Abello. Me parece que sí, está leyendo el libro de Guarelo, que es un libro que me gustó mucho. Carne de Cañón. Y la descripción que hace de Guarelo de la galaxia armada italiana es interesante, porque en el fondo parte de algo muy conocido que es las memorias de la Unidad Popular y todo, y termina en eso. Yo creo que esas dos cosas combinan. O sea, ¿cómo leemos a Don Francisco? O sea, la pregunta sobre Don Francisco es: ¿por qué diablos? O sea, está la biografía de Laura Landaeta, pero ¿por qué solo hay una biografía de Don Francisco? Y es terrible la Landaeta. ¿Qué? Es terrible la Landaeta. ¿Por qué solo tenemos una cuando tenemos dos autobiografías de él? O sea, la segunda autobiografía de Don Francisco, en la cual participó Poli Delano, termina con un momento donde Francisco está en el 2040. Se ha curado el cáncer, se ha rejuvenecido. O sea, el último capítulo termina en el 2040. O sea, me parece que ahí incluso, o sea,
O sea, a ver, o sea, ¿cómo no cruzar ese problema? Cuando estaba el gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera era... el negro Piñera andaba con Belén Hidalgo. Y en un momento ella bailó en un programa, y en ese programa salió la Cecilia Morel, ministra, o sea, primera dama de la República, felicitando a su concuñada que iba a bailar semidesnuda en un programa de televisión. O sea, me parece que cuando uno trabaja con esa... O sea, cuando empezáis a ver esos objetos, empezáis a preguntarte por ciertas cosas, o sea, o empezáis a como a ver que cruzan cuestiones, o sea, me parece que... Sí, como que estáis discutiendo cuestiones como que son más allá de los objetos, que los objetos concentran y que tú tenés que tratar de descifrarlos, ¿cachai? O sea, y ahí claro, te parece lo obvio es en general por qué, o sea, en general yo trato de no leer crítica académica de televisión, o trato de leer nunca, o por ejemplo, ya esto es una maldad, pero ya no quiero leer otra columna nueva sobre la última serie de Netflix. No, ¿para qué? Me interesa leer una columna nueva sobre un programa miserable. O sea, por ejemplo, hay un señor en el canal, a mí me parece interesante Julio César Rodríguez. Interesante porque es un que tiene un canal de televisión, se llama el canal Vive, que está en 47, ¿no has visto, no? Sí. Tiene los peores programas de televisión de Chile y todos son exnovias de él. Entonces, y en uno de ellos hay un señor que no recuerdo cómo se llama, Julio algo, lo graban en Lusach. El tipo es claramente un buen que cosifica a las mujeres. ¿Julio Orellana? ¿Es Julio Orellana? Terrible. Bueno, el programa se llama Mujeres Destacadas. Ah, sí. Lo graban en Lusach y en ese programa Julio Orellana hace 3 semanas una chica dijo, bueno, en Lusach violan a una chica todos los viernes. Una vocera feminista de alguna zona de Lusach dijo, bueno, acá hay que decir que en Lusach todos los días hay una violación, todos los viernes se produce una violación. O sea, esa imagen de un programa trash, de un señor que se presenta lleno de pétalos de rosa para ganar mujeres, discutiendo con una vocera feminista de una toma universitaria, que está además dando una estadística de violación dentro de los patios de la universidad. O sea, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer, hay que leer esos objetos con... O sea, no es que yo haya, que como columnista uno transite entre los objetos de la cultura popular y la arte cultura, sino que son los objetos los que establecen siempre esos tránsitos entre todos esos lugares. Habitan esa zona, existen en esos lugares, no sé. Yo recuerdo una columna especial que tú escribiste para una teleserie de Mega, que fue la de la tarde. Amanda, y destacaste en especial a la villana interpretada por Loreto Valenzuela, sí, que era muy a la usanza de las villanas de antaño de las teleseries mexicanas. En el fondo, todos hemos visto esa villana, sí, pero esa mala que llega a dar rabia de ser mala, pero todos hemos visto en el fondo esa visual de la mala que a lo mejor no es tan mala, que es media mojigata, pero esa mala que viene de adentro. Entonces hemos visto eso, rescatando lo que tú dices. Ahora, lo que pasa con Amanda, yo lo tengo, después me pasó con Amanda que estaba eso y estaba la escena del toro. No, esa es malísima. Ahora, pero me pasa a mí que Amanda le escribió un gran amigo mío que es Lucho Ponce, que nos conocemos, que tenemos 16 años. Entonces era interesante ver a Amanda porque el Lucho es fanático del cine de terror y todo el rollo, y en la cabeza de Lucho y la memoria, él justamente haciendo el culebrón en la antigua, grandes villanos, sufrimientos. Me parece que después de tanta turca, después de tanta teleserie, yo creo que yo disfruto, ya no voy a pero disfrutar de ese momento el culebrón. Disfrutar el culebrón que me sorprendiera, disfrutar el culebrón que... Pero los objetos tienen esa movilidad, ¿no? O sea, me parece que la situación de una protagonista como la de Amanda, que estaba en una lógica donde la violencia física y la violación era constante en relación a la lógica del abuso, ¿cachai? ¿No? Era eso y eran 3 cosas más. La teleserie era capaz de contener a su época y a la vez permitir en el fondo comprenderla. Yo creo que los objetos son así de tanto.
Yo tiendo a mirarlo así, tiendo a pensar cómo lo cruzan, ¿cachai? Yo, no sé, esto es una lectura como... Me pasa viendo tele, pero me pasa también leyendo, ¿cachai? O sea, o escuchando discos, ¿cachai? O sea, una canción como, no sé, un audífono tú, un audífono yo de la Javiera Mena, ¿cachai? O por ejemplo el primer disco de Javiera Mena, que era ese disco Fantasma, que ella le puso primeras composiciones. ¿Y por qué le puso primeras composiciones? Porque básicamente el último disco de la Violeta Parra se llama Últimas Composiciones. Entonces te abría enlace y en el momento cuando Mena lanza el segundo disco, que es Mena, en el celular, no sé, bueno, hace 10 años, 5, 6 años atrás, 10 años atrás, canta un cover de Ausencia de Violeta Parra. Y ahí está clara los lazos, está clara la línea, está clara una línea de continuidad que no... Entonces en el fondo, ¿cómo leemos esas cuestiones? ¿Cómo les damos vuelta? Sé, a mí, la última, ¿vieron que alguien caiga la última? No, la última temporada, Cuchillo y Seguir, todo eso. La temporada le fue pésimo, todo el mundo la odió y todo, pero era interesante ver las notas, porque eran puros reporteros cuya carrera televisiva había fracasado, ya no era lo que era hace 10 años atrás, ¿cachai? Entonces, como eran así, ya le decían cualquier cosa a los políticos. Entonces estaban haciendo mejores notas que las que habían hecho originalmente porque ellos no tenían nada que perder. Porque ellos no tenían carrera, porque ellos no tenían futuro, porque en el fondo... Está bien. Y damos la vuelta. Y le da la vuelta. ¿Bien? ¿Bien? Podríamos estar conversando toda la No, noche, ¿eh? mucho. Pero tenemos que liberar al autor que tiene otras cosas que hacer más interesantes. No, gracias, Mario, gracias. No, gracias. No, gracias, por favor. Pero lo último que queremos hacer es recomendar la última novela de Álvaro Bizama. Por supuesto, toda la obra de Bizama es más que recomendable. Estamos destacando esto porque es lo más fresco. Pero, por favor, si quiere disfrutar, Álvaro Bizama tiene por lo menos 10 libros con los cuales usted lo puede pasar. Gracias a todos por venir. Un aplauso para...